La gracia y la paz reciban de Jehová Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Yeshua el ungido, el Hijo de Dios, mediante el Espíritu Santo. Les saludo a su servidor, Rafael Así. Iniciamos esta charla de información espiritual con la invitación a que escudriñen con toda calma cada texto que se comparte, checando el contexto en que está escrito. Se puede pausar este video para escudriñar cada texto bíblico en su propia Biblia, tomando en cuenta las palabras o frases resaltadas de cada texto que se muestra, pues es ahí donde hay revelación conforme al tema que se plantea. Rogamos para que, según la misericordia de Jehová Dios, el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, nos dé luz en los ojos del entendimiento y escriba la palabra en nuestro corazón e infunda y derrame la fe y el amor de Dios en nosotros, para que seamos edificados espiritualmente en el nombre de Yeshua el ungido, nuestro Señor. En esta presentación seguimos enfocados en el conocimiento de la persona de Jehová Dios, nuestro Creador, compartiendo ahora información que nos revela cómo actúa Dios en el hombre interior de un creyente obediente. Recordemos que, en su soberana voluntad, Jehová Dios ha ofrecido un nuevo pacto a la humanidad, teniendo como mediador a su Hijo Yeshua el ungido. Dios actúa solo en aquellos que se allegan a este nuevo pacto. Leemos la profecía que anuncia al mediador de la nueva alianza o nuevo pacto en Isaías 42. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes. Vemos la profecía cumplida en Hebreos 9. Pero estando ya presente Yeshua el ungido, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vemos que este nuevo pacto es espiritual, pues Dios es espíritu y quiere que nuestro espíritu vuelva a estar en comunión con su espíritu. Leemos en Juan 3. Respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así se lee en Juan 4. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando Yeshua el ungido dio cumplimiento a todo lo que se profetizó de él en las Escrituras como mediador del nuevo pacto y se elevó al cielo, Dios el Padre cumplió la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en aquellos que creyeron y obedecieron a la palabra del Hijo de Dios. Se lee la profecía de la promesa en Ezequiel 36. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Yeshua anuncia la venida del Espíritu de Dios en Juan 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vemos el cumplimiento de la promesa en Hechos 2. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado de Dios, entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por Él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantando por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que los apóstoles recibieron como revelación en sus mentes por medio de Yeshua el ungido y por medio del Espíritu Santo,
Lo hablaron y lo escribieron para que lo recibiera la mente espiritual del ser humano. Así está escrito en 1 Corintios 2. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural, que tiene una mente carnal, no tiene disposición para recibir el conocimiento espiritual. Lo leemos en Romanos 8. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Vemos lo que dice en 1 Corintios 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es indispensable que la palabra del Evangelio sea implantada, sea sembrada en el corazón, pues así el creyente le permite a Dios comenzar a actuar en él. En Lucas 8 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Así leemos en Santiago 1. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Al vivir el proceso de recibir la palabra de Dios, de creerla con el corazón, de retenerla y obrarla de modo obediente, Dios comienza a actuar en nuestro interior, alimentando nuestro espíritu, escribiendo la palabra y derramando la fe en nuestro corazón. En Mateo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leemos en Jeremías 15, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Así se revela en 2 Corintios 3, siendo manifiesto que sois carta de Yeshua el ungido expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así también se lee en Romanos 10. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es importante hacer hincapié en lo indispensable de recibir, de retener y de obedecer la palabra, pues eso nos lleva a recibir fe, con lo cual podemos llegar a agradar a Dios. Vemos al dador de la fe en Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así se lee en Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jehová Dios actúa mediante su Espíritu Santo en el ser humano que por creer de modo obediente en Yeshua el ungido ha recibido fe. En Efesios 2 leemos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Yeshua el ungido. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tomemos conciencia que Dios comienza a actuar en nuestro hombre interior, no solo porque recibimos, creemos y obedecemos la palabra del Evangelio, sino que actúa a través del poder de su Espíritu Santo, el cual primeramente nos acompaña y nos lleva a toda verdad, tal como lo vivieron los apóstoles de Yeshua. Leemos la revelación en Juan 14. Yo rogaré al Padre,
y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yeshua, el Hijo de Dios, nos revela que la palabra sembrada en el corazón del hombre comienza a tener vida mediante la fe recibida y por el poder del Espíritu de Dios. Leemos en Marcos 4. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga. Vemos esta revelación verso por verso. En el 26 dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La semilla es la palabra de Dios y la tierra es nuestro corazón. La puerta del reino de Dios se abre para aquel en quien es sembrada la palabra. El verso 27 dice: y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El ser humano que recibe la palabra desarrolla su vida diaria mientras que en su corazón la palabra se vuelve vida sin que él sepa cómo sucede. En el verso 28 dice: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga. Aquí está la obra del Espíritu Santo. Así como la tierra le da nutrimento a una semilla, así el Espíritu Santo vivifica por la fe la palabra que se sembró en el corazón del creyente. Lo vemos en Juan 6. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra es vivificada, dando fruto, como lo leemos en Lucas 8. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En la palabra del Evangelio se revela que, por medio del poder del Espíritu Santo, Dios actúa en el creyente para hacerlo nacer de nuevo por medio de la palabra. Se profetiza en Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En Santiago 1 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esta revelación se recibe en 1 de Pedro 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Jehová Dios hace nacer de nuevo el hombre interior del creyente en Yeshua el ungido, a través de su Espíritu Santo, primeramente guiándolo a toda verdad, luego redarguyéndolo, o sea, llamando a cuentas a la conciencia del creyente, convenciéndole del pecado, para llevarlo al arrepentimiento, por medio de la palabra del Evangelio. En Juan 16 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. En la segunda de Corintios 7 dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo en aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Yeshua les muestra a sus apóstoles el proceso que se ha de vivir para cualquier creyente obediente. Leemos en Juan 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando Yeshua, el Hijo de Dios, se elevó al cielo, el Espíritu Santo, enviado por Dios, es quien continúa la obra de purificación y de regeneración, por lo que llegamos a ser engendrados espiritualmente como hijos de Dios mediante la palabra. Leemos en Tito 3. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Vemos la información escrita en 1 de Pedro 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vemos nuestra participación en el nuevo pacto, es decir, lo que nos toca cumplir. En Efesios 4 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así también leemos en 1 de Juan 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo vemos también en Marcos 14. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos cómo obra el Espíritu Santo para que, según el propósito de Dios, Yeshua sea formado en el interior del creyente mediante la palabra, tal como está escrito en Gálatas 4. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Yeshua el ungido sea formado en vosotros. Leemos también en Efesios 3. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Yeshua el ungido, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Yeshua por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, y conocer el amor de Yeshua el ungido, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Leemos así en Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando por la palabra y por el poder del Espíritu Santo ha sido formado Yeshua en nuestra mente y en nuestro corazón, Dios actúa en nosotros mediante su Espíritu, capacitándonos para dar frutos espirituales, materializando la fe, el amor, la paciencia, la humildad, etc., a través de nuestros actos, y mostrando las señales de su poder. En Filipenses 2 leemos: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Lo vemos en Efesios 1. Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Yeshua el ungido. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así se lee en Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto se escribe en el Evangelio respecto a las señales que identifican a aquellos en los cuales ha obrado el Espíritu de Dios,
mediante la palabra y la fe en Yeshua el ungido. En Marcos 16 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Se lee también en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo vemos así también en Hechos 5. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Concluyendo esta charla, hemos compartido información que nos revela que, por la palabra del Evangelio, por la fe en Yeshua el ungido y por el poder del Espíritu Santo, Jehová el Padre actúa en nosotros, haciéndonos nacer de nuevo de modo espiritual, para que lleguemos a ser a imagen de su Hijo, para que seamos llenos de su plenitud. En Romanos 8 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo vemos en Efesios 3. Para que habite Yeshua el ungido por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, y conocer el amor de Yeshua, el ungido, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Queda pues la invitación a que estemos dispuestos en nuestra mente espiritual para recibir la información espiritual que solo viene de Dios, por la revelación del Espíritu Santo, el cual nos lleva a toda verdad. Esto sin que pongamos obstáculo de incredulidad. En la siguiente charla de información espiritual veremos cómo tenemos certeza de que Dios nos percibe. La paz de Yeshua, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté en ustedes.